¿sí? Algo que entra en nuestro cuerpo y nos provoca a nosotros no solamente a obtener bendiciones, sino a ser mejores, ¿sí? Mejores personas, mejores hijos, mejores padres, mejores cristianos. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Y gracias a Dios porque Él nos las provee, nos alimenta y nos llena de esta gran bendición. Mire que esta noche, pues yo estaba checando el Facebook, ¿verdad? Como ya todos, toda la gente en el mundo. Con todos los predicadores. Como todos los predicadores ya. Fíjense que, bueno, yo sé que esto es una constante en la vida de todo ser humano, pero hay gran cantidad de nuestros hermanos que están enfermos. El día de hoy, nuestra hermana Mondragón, Marta Mondragón, puso un mensaje en donde su hija sigue enferma, ¿sí? Tiene influenza, si no me equivoco, y sigue enferma, no pueden controlarle la temperatura. Nuestra hermana Heréndira, también de San Luis Potosí, mandó otro mensaje de una visitante de la congregación que también está muy enferma. Problemas muy difíciles, de veras, los cuales pues, solamente la fe en Dios es lo que los mantiene. Nuestros hermanos de Mexicali, nuestra hermana Frausto, Manuela también mandó otro mensaje de otro jovencito enfermo de su riñón. Nuestros hermanos en Ramos, precisamente, mi hermano Ricardo, acaba de salir del hospital. Miren que podemos contar una cantidad enorme de personas, de hermanos en Cristo, con alguna enfermedad. Y esto, hermanos, pues, voy a usar la palabra, es lamentable, porque nosotros queremos siempre escuchar de nuestros hermanos que están bien, ¿verdad? Que están gozosos y de salud también. Yo mencioné algunos, por decir algunos, porque hay muchos hermanos, ¿verdad? Aún así, la mamá de nuestro hermano Francisco, también ella está enferma. Nuestro cuerpo, hermanos, no tiene que llevar una degeneración, ¿sí? Esto es natural, esto es por naturaleza. Nuestro cuerpo pues tiene que acabarse, tiene que deteriorarse. Lo que yo siempre he pensado, ¿verdad? La parte más crítica de esto es que sufres con esto. No solamente sufres por el hecho de obtener una enfermedad o de que tu cuerpo ya no tenga la capacidad que tenía anteriormente, sino que también la persona que está cerca de ti sufre. ¿Qué dicen las escrituras acerca de la enfermedad? En sí, quiero que estas palabras nos sirvan de aliento. Mire que hay unas palabras bien hermosas que nos van a ayudar a entender mucho de esto. La mayoría están en los Salmos, así que abra su Biblia. Vamos a empezar a ver qué habla la Escritura acerca de esto, acerca de la importancia de lo que es la enfermedad. Nosotros entendemos como enfermedad, ¿verdad? Aquello que ataca a nuestro cuerpo, a las células de nuestro cuerpo, y que provoca un malestar físico y emocional. Hay hermanos que tienen enfermedades emocionales también. Estoy hablando con esto psicológicamente, problemas graves. Hermanos que tienen problemas de esquizofrenia. Nuestras hermanas acá en Livingston. Y hermanos, abre uno los ojos y ve, pareciera que esto es como, ¿qué está pasando? Preguntaría uno, ¿verdad? Bueno, el Señor no se queda atrás en esto y nos comprende y nos da una información importante respecto a esto. El Salmo capítulo 30 es el que vamos a comenzar y vamos a tener muchos versículos que leer. Si usted tiene una pregunta o quiere hacer un comentario, levante la mano o eche un grito desde allá, desde Ramos. Desde Ramos, ya estamos atentos aquí para escucharle. Mire, este salmo habla de una parte bien importante. Capítulo 30, versículo 5. Y le vamos a pedir a nuestro hermano Francisco que nos lo lea. Aquí es el que tenemos de color enfrente. Si los hermanos de Ramos quieren cooperar, ahorita les damos un versículo también. Ahorita les mandamos el número de cuenta. Les mandamos esto. El capítulo 30, versículo 5. Porque un momento será su ira,
pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Muy bien, gracias, hermano. Mire que este versículo está hablando acerca de cuando uno se encuentra en este problema de enfermedad. Dice la escritura, me gustó mucho esta expresión porque dice, porque un momento será su ira, hablando de la ira de Dios. Un momento, escucha la palabra, un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. La pregunta es, ¿por qué Jehová se ha enojado? ¿Por qué Dios se ha enojado? ¿Ah? La pregunta aquí. El salmista está hablando de una condición física que él estaba poseyendo, o sea, un problema físico, una enfermedad que él estaba teniendo. Entonces con esto se da cuenta de que Jehová se ha enojado. Se ha enojado con él. La primera pregunta que tendríamos es si las enfermedades, ¿verdad?, que nosotros poseemos, porque ese es un concepto muy generalizado, que nosotros tenemos, es porque Dios porque Dios lo quiere de esta manera. Hay muchos ejemplos y no quiere comenzar con el caso de Job, ¿verdad? Pero vamos a ver sus opiniones. ¿Qué piensan de esto? Dice la primera parte, porque un momento será su ira. Me gusta la expresión porque usa la palabra momento. Un momento. Y dice, en ese momento, Dios va a tener enojo o ira, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? ¿Piensan ustedes que la enfermedad tiene que ver con el enojo de Dios respecto a lo mal que estamos llevando en nuestra vida? ¿Qué piensan? Comencé con esto para empezar a suavizarlo. ¿Qué piensan? ¿Creen que así es o no lo creen así? En algunas veces sí es así. Yo creo que casi no. Todas las veces sí. Es que algo muy cabeza. Mire que hay muchas cosas que nosotros hacemos que vienen a dar una consecuencia a una enfermedad. La mala alimentación es el punto más crítico de la degeneración del cuerpo. Realmente lo que entra por nuestra boca es lo que va a provocarnos la gran cantidad de las enfermedades que se poseen. Mire que no cuidar nuestra alimentación, ¿sí?, es el primer punto importante que deberíamos notar. Pero aquí está hablando el salmista de que Jehová o Dios está enojado, ¿sí? ¿Va a decir algo, Rosy? Es que también la cuestión de alimenticia es pues parte de lo que es que somos desobedientes. A veces también falta información, pero en realidad muchas veces porque somos desobedientes, no queremos comer lo que debe hacer, lo que el Señor ha hecho para nosotros para bien. Eso tiene que ver también. Hay una incluso ella también está enferma, Esmeralda, una muchacha acá de Ciudad Juárez. Ella es mormona, o sea, va al grupo de los mormones y cuida mucho su alimentación. Siempre que hablamos me habla de que no toma café, de que no toma mucho azúcar, de que no toma refrescos. Usted sabe eso de la marca, bueno, pues aquí no importa, no nos van a cobrar de la marca, Coca-Cola, cosas como esa, ¿verdad? Ni mucha harina, a pesar de que ella es pastelera. Yo por eso le decía, no le entra mucho al panecito, dice, no. Dice, y entonces me dijo algo interesante, dijo, mira que nosotros somos el cuerpo nuestro es el templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo. Hasta ese punto se fue, ¿verdad? Y me hizo pensar mucho acerca de cómo a veces nosotros como cristianos no reparamos mucho en esto. No reparamos mucho en el respeto. Ahora, estoy hablando de que esta es una parte de las enfermedades que van degenerando, ¿verdad?, al cuerpo. Ahora, pero aún así el salmista está hablando de que su condición en ese momento estaba siendo creada por el enojo de Dios, ¿sí? Entonces vea usted lo que dice. Sin embargo, el enojo de Dios no es un enojo
el cual dura toda la vida en nuestras vidas, no dura de manera que es constante, ¿sí? El salmista nos dice algo interesante. Dice, porque un momento, ve usted, dice, es un momento. Y en ese momento, saber de la ira de Dios es algo complicado, ¿eh? No piense que es algo fácil. Para nosotros es una eternidad. Y para nosotros es una eternidad. Mire que los que hemos estado en cama y los que hemos estado enfermos, aquello es algo terrible. No es algo sencillo. Esto lleva consigo, hermanos, el pensar que el momento en que el Señor se enoja con nosotros puede llegar, ¿verdad?, a tocar nuestros cuerpos, a manera de que esto suceda. No estoy diciendo que todo lo que pasa en nuestras vidas, ¿verdad?, sea producto de que Dios lo haya hecho en cuanto a la enfermedad. Estoy hablando de lo que dice el versículo y que el salmista está aclarando. Dice, por un momento será la ira. Dice, pero su favor, escuche, su favor, ¿sí? Estar a favor de Dios, o estar, voy a usarlo de esta manera, del lado de Dios, nos va a hacer que esto dure, dice, esto es toda la vida. Hay una ventaja, hay momentos, pero hay toda la vida. El salmista aclara, dice, por las noches durará el lloro. Por las noches durará el lloro. Eso es... Bueno, antes de esto, Francisco va a querer decir algo. Sí. Al hablar de un momento es una fracción de tiempo, cosa que para Dios no existe, pero para el hombre sí. Entonces, un momento es una fracción de tiempo. Y al hablar de tiempo, también el segundo renglón dice, pero su favor o su regalo o lo que Dios provee es eterno. O sea que estar con Él por toda la vida, ese no es un momento, es la diferencia. Que es un momento es una fracción y el segundo renglón es por siempre. Entonces hay una gran diferencia y que muchas de las veces nada más nos fijamos en los momentos, como cuando está uno enfermo. Ay, Dios ya me dejó, o me pasó esto porque Dios es malo conmigo, y siempre nos fijamos en los momentos, pero no nos fijamos en la eternidad que Dios nos da. Y sobre todo la consecuencia que nos llevó a esta situación, ¿no? Pero mire que por ejemplo, cuando venimos a Cristo, hemos llevado probablemente una vida anterior no muy buena, ¿verdad? Que en el cual, pues, abuso de algunas sustancias provocan enfermedad que va a durar toda tu vida, ¿sí? Ahora, sin embargo, mire que cuando dice aquí, es un momento de Jehová, es un solo momento de Dios, ¿sí? Yo recuerdo cuando estaba en el hospital, lo primero que venía a mi mente es, yo sé que esto, me decía a mí mismo, decía, yo sé que esto va a pasar, yo sé que esto va a llegar a un momento en que lo voy a recordar como algo que pasó, ¿sí? Pero en ese momento era muy difícil, y yo quería que eso fuera ya mañana, ¿sí? Que ya fuera al siguiente día. Yo sé que el hermano Ricardo ha de pensar lo mismo, ¿cuántos días tiene enfermo? ¿Sí? Duró 3 días en el hospital, si no me equivoco. 3 días en el hospital. Y yo estoy seguro que se le habían hecho eternos. ¿Sí? Yo sé algo así. Y sin embargo dice, esa es la ira de Jehová, un solo momento. Sin embargo, el favor es toda la vida. Porque dice, por la noche durará el lloro. Y yo quería aclarar una cosa aquí. Siempre digo eso, ¿por qué en las noches siempre como que se agrava más la enfermedad? ¿Verdad? ¿No se ha fijado en eso? En el día hasta uno anhela que amanezca. No sé por qué razón, pero llega la noche y te empiezas a sentir más mal. ¿Sí? Y ya nomás viendo la luz del sol como que uno siente una esperanza, una sed, algo, y cambia tu estado de ánimo. Y es bien interesante que lo diga aquí el salmista. Por la noche durará el lloro. Dice, y a la mañana, ¿qué? Vendrá la alegría. Es algo que les digo, yo también siempre me he preguntado, ¿por qué eso pasa? ¿Verdad? Se agrava la enfermedad y comienza la tarde y empiezas a sentirte más mal. Y luego la noche te hace eterna. Sin embargo, dice, en la mañana volverá la alegría. Esto es lo que el Salmo
35, vamos a avanzarle. Mire, vamos al 34. Sí. ¿Crees algo? Generalmente un comentario acerca de eso de las enfermedades de noche. Ajá. Generalmente nos sentimos más mal por la razón de que estamos en la noche y es una asociación que tenemos para lo negativo, para lo triste, para las cosas donde no está Dios. Pensamos que nos sentimos abandonados, pero una vez que ya vemos el amanecer, siempre hay veces que dice uno, ya la libré, como diciendo, ya llegó Dios por mí, porque Dios es luz. Entonces psicológicamente damos esa tendencia a pensar de que en la noche pues ¿puede ser aplicable? Ajá. Sí, algo así, y pensamos ya en el día, ay, qué bueno, ya por fin amaneció, aunque todavía no amanezca, pero ya ve uno la lucecita por la ventana, entonces ya es un aliento de alivio. Sí, y aunque sean pocas horas, ¿verdad? A diferencia del día, esto sucede. Vamos al Salmo 34, 19 y 20. ¿Alguien allá en Ramos tiene el número y quiere leerlo? ¿No? Acá los oímos aquí. 34, Salmo 34, versículos 19 y 20. ¿Fue Seb el que quiso leer? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Muy bien, gracias. Ve usted lo que dice aquí, es bien bonito. Gracias, hermana. Dice, muchas son las aflicciones del justo. Está hablando de justos. Y entramos en nuestro ambiente, aquí en la iglesia. Muchas son las aflicciones del justo. Y mucha gente piensa que cuando tú vienes a Cristo, tú no vas a tener ninguna aflicción. Que todo va a ser bonito y la gente cuando llega a la iglesia y ve que esto no está pasando, pues entonces muchos se desaniman porque ese era su objetivo, ¿verdad? Que calmara su enfermedad, que se acabaran sus problemas, que se acabaran sus necesidades. Pero el Señor nunca nos prometió esto. Él no prometió esto, ¿sí? El hecho es que el versículo nos está hablando, dice, muchas son las aflicciones del justo, dice, pero de todas, ¿sí? De todas ellas lo va a librar Jehová, ¿sí? Ahora bien, mire que cuando nos está hablando de todas, está refiriéndose a que no hay alguna a la cual el Señor no pueda cambiar, quitar, ¿sí? Porque dice, no solamente eso, de todas ellas te librará Jehová, Él guarda todos, ¿qué dice? Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Este es un versículo profético, en realidad está hablando acerca de Jesucristo, de cómo es que no iba a ser quebrado ningún hueso. Es un versículo profético, pero sin embargo, si lo aplicamos en nuestra vida, no está hablando precisamente que tú no vas a tener angustias, las vas a tener, pero aún así el Señor va a cuidar tu integridad. En realidad la palabra allí sería integridad. Él cuida tu integridad, ¿sí? No importando lo que esté pasando en tu vida, aún importando la aflicción que haya tenido en tu cuerpo. Miren que hay este hermano acá en Longview, nuestro hermano tuvo un accidente tremendo, pero horrible, ¿verdad? Estando él limpiando los tanques, hubo una explosión, nomás se incendió. Hermano Raimundo, se llama Raimundo, lo decimos Ray. Pero nuestro hermano, aquello se incendió y el hermano salió envuelto en llamas. Prácticamente dice él que nada más dio unos pasos y cayó. Hermanos, estaba su piel, sí, completamente deshecha y el hermano duró muchos meses en el hospital. No esperaban que él pudiera salir de eso. Y es increíble el poder de Dios. Es increíble cómo levantó a aquel hombre, ¿verdad? Tuvieron que hacer infinidad de cirugías, reconstruirle la cara, reconstruirle las manos. Hermanos, este hermano, yo recuerdo cuando empezamos a ir a Longview, con nuestros hermanos Rodríguez, él estaba sentado, tenía un sillón al lado del púlpito, y el hermano parecía completamente vendado.
lentes oscuros porque él no podía, sus ojos se habían quedado. Hermanos, ¿qué será? Un tiempo fuimos a ver, hermano, él es muy alegre y él es muy optimista siempre. Y el hermano ya anda ahí ayudando a la iglesia y cantando himnos. Y cuando miramos esta situación, yo recordé esto cuando dice aquí, dice, no quebrantará ni uno de tus huesos. Habla de la integridad, ¿sí? De la integridad que tiene el Señor para sanarte y para darte. Yo no voy a decir lo mismo que tenías antes, voy a decir lo que has ganado después de lo que perdiste. Porque en realidad uno viene ganando una experiencia como esta, te acerca más al Señor, que lo que vamos a ver ahorita. Y este hermano, cuando hablo yo con él, ¿verdad? Me impacta el ánimo que tiene, la fuerza que tiene, ¿verdad? De decir, a mí me salvó el Señor, a mí me curó el Señor, y da alabanza por esto. Yo sé que esta no es la única situación, muchos de nuestros hermanos pueden hablar de esto, ¿sí? Pero el versículo nos habla mucho acerca de esto. Las aflicciones serían en realidad, fíjense, la palabra en sí significa tristeza o una pérdida de ánimo. Oiga bien, no solamente la enfermedad, sino las aflicciones que poseemos pueden ser tristeza o la pérdida del ánimo, de tener esa fuerza que se necesita como cristiano, ¿sí? Pero el Señor está mirando esto en nosotros. Ahora bien, mire, vamos a otro versículo. Tenemos el 50:15. No estoy bien, ¿no, verdad? No, vamos al 41:3. Síganlo ya adelante. Tal vez no nos vemos todos, tengo muchos versículos que todos me gustaron, y luego ya hago que poner cuál de ellos poner atención, ¿verdad? Pero hay unos que tienen muy significativos. Mira, 41:3 está, pero bien bonito. ¿Quién no lee? A ver, hermano. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Y este versículo me encantó, hermano, porque mire que uno lee la Biblia y la vuelve a leer. Y yo recuerdo cuando estaba en el hospital, pues inmediatamente vas a los Salmos, ¿verdad? Y tratas de encontrar alivio. Este versículo dice unas palabras bien bonitas porque dice, Él, Jehová te sustentará. ¿Entiende la palabra? Dice, Jehová te va a sustentar. Eso quiere decir que tú no necesitas de nada. Que la medicina, que tus fuerzas, que el conocimiento de quien sea, no es el que te va a mantener con vida. ¿Sí? No importa si el doctor sabe o no sabe, si la medicina es o no es. ¿Sí? Aquí lo importante es que Jehová es el que te va a sustentar. Y no bastando con esto, el versículo nos dice una palabra muy bonita que me gusta, porque dice, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Bueno, aquí se me hace difícil porque cuando en realidad tienes mucho dolor, que vas a desmayarte del dolor, ¿sí? Es algo horrible, ¿verdad? Y tú dices, yo no puedo hacer nada, o sea, no hay algo que te lo pueda quitar aquello. Y dice, sin embargo, Él te va a sustentar, ¿sí? Podrás caer de dolor, podrás perder el conocimiento por el dolor, pero dice, Él te va a sustentar, ¿sí? No estás solo, Él te va a sustentar. Y me gusta la segunda parte porque, hermanos, estás bien. Aquí usa la palabra mullirás. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra mullirás? ¿O mullir? ¿No? Bueno, mullir, en esta versión usa la palabra mullir. Fíjese que la palabra mullir es hacer algo blandito con las manos. Es como cuando aquí está hablando de que Jehová
con sus manos te va a hacer la cama blandita. Está increíble el versículo, hermano, porque si usted ha estado en cama, sabe lo que es estar en cama. ¿Sí? Yo estuve 4 meses en una cama sin bajar para nada. 4 meses sin poderme mover. ¿Sí? Y mi cuerpo, hermanos, era un dolor porque no podía estar, no podía moverme ni un lado ni para otro. ¿Sí? 4 meses. Prácticamente no bajaba ni al baño. ¿Sí? Ni a bañarme, o sea, ahí mismo me bañaba. Hermano, la cama se convierte en algo horrible. Mire que lo que le estoy hablando es una experiencia mía, pero muchos hermanos podrán hablar no de 4 meses, de años, de ocasiones, hermano. Es algo horrible. Pero ve lo que dice el versículo. Jehová, no sé, de alguna manera hace blandita tu cama, que se vuelve la más dura después de una semana, después de 3 días, ¿verdad, hermano? Lo podrá decir el hermano, no aguantas tú la cama, no aguantas. ¿Sí? Entonces, en realidad, cuando lee el versículo, dice uno, caray, esto es muy grande, porque dice, Jehová mulirá tu cama, dice, en su enfermedad. Mientras estamos enfermos, mire, hay hermanos que han durado mucho tiempo en cama y entenderán esto, ¿verdad? Los que no, mire, que piénselo. Cuando esté en esa situación, piense que Jehová, hasta ese punto, viene a ayudarte. ¿Sí? Otra definición más o menos de la palabra mullir es cuando se ha fijado, usted pone sus plantitas, ¿sí? Las siembra sus plantitas y entonces le hace como una especie de coronita o qué será, con la tierra se la acerca para que el agua, ¿verdad?, se mantenga allí, ¿sí? Proteja su planta. Eso es mullir también, ¿sí? Entonces es para protección de la planta, ¿sí? Haces blandita la tierra para que absorba para la plantita, ¿sí? Entonces cuando hace esto Jehová con tu cama, ¿sí? Porque esa es la expresión que usa aquí, dice, en el lecho del dolor aquello te va a hacer sentir mejor. Y es una promesa de Jehová, una promesa de Dios, hermanos, ¿sí? Y estamos hablando de algo que es, mire que lo voy a decir, es real, ¿sí? Cuando usted cree en el Señor, entiende que la promesa del Señor, Él no es hombre para olvidarse de ellas, ¿sí? Y cumple todo esto. Este fue el Salmo, ¿sí? Este Salmo 41, subráyelo, apúntelo. Yo sé que usted, mire, hay ocasiones en que usted va a visitar a los hermanos, y hermanos enfermos, y a veces no hayamos qué decir. A veces que buscamos versículos de las escrituras o le demos un salmo. Mire, este versículo es bien bueno para que el hermano sepa cómo el Señor le está cuidando, ¿sí? Los versículos que estás dando yo los tengo subrayados todos. Vamos al Salmo 50:15. Y voy a tener que apurarme más porque no. 50:15. ¿Alguien de allá de Ramos nos quiere leer, por favor? 50:15. Obed de nuevo quiso. Que invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Muy bien, gracias, hermana. Aquí encontramos otro versículo importante. Cuando este versículo nos está hablando acerca de la consecuencia de la ayuda que Dios provee, dice, invócame en el día de la angustia. ¿Sabe usted lo que es invocar, verdad? Es pedir a un poder mayor. ¿Sí? Invócame en el día de la angustia. El Señor quiere que nosotros pidamos cuando eso está pasando en nuestra vida, que pidamos. Hay que invocar el nombre del Señor, ¿sí? Él es el que nos da la protección. Pero dice, te libraré y tú me honrarás, ¿sí? ¿A qué está hablando con esto? Esto quiere decir cuando honras, en este caso a Dios, cuando tú lo honras, esto viene a ser una demostración pública de respeto. Cuando tú invocas el nombre de Jehová.
pero es una invocación pública de respeto. Cuando hemos pasado por esta situación, ¿sí? Y te das cuenta de que el Señor te ha salvado de aquello, ¿sí? Él está pidiendo que tú hagas público aquello. ¿Por qué? Porque es la manera en que tú honras a Dios de lo que Él ha hecho contigo. Hay muchos casos en el Nuevo Testamento de lo que Jesús hacía con los enfermos, ¿verdad? Muchos de ellos, que no recuerda el caso, ¿verdad? De aquellos ciegos, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes? De los leprosos, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes de aquella mujer que tenía enfermedad de flujo? ¿Sí? Entonces todos ellos de alguna manera daban testimonio del poder que había hecho Jesús sobre ellos, y entonces ellos invocaban el nombre de Jehová y también lo honraban. El versículo nos muestra esta parte. Vamos a otro más. Quiero llegar a uno antes de que terminemos. ¿Sí? Mire, vámonos a este otro. Mire. Isaías 66:13. Este me gusta mucho. Isaías 66:13 nos va a dar una de las razones por las cuales llegamos a las enfermedades. ¿Quién lo lee, por favor? Isaías 63:13. 63. 6:3. No, 66, perdón. 6:6. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Muy bien. ¿Ve usted esto? Esto es muy bonito también. Dice, como aquel consuela a su madre. ¿Sí? Alguien puso hace poquito en Facebook, puso una expresión que estamos platicando. Dice que no hay mejor doctor que una mujer. Dice, estábamos platicando de eso. Y pues inmediatamente se viene a la mente, pues, tu mamá, ¿verdad? Cuando uno está enfermo, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Francisco, cuando estabas enfermo y tu mamá te consolaba? ¿Qué palabra usaba tu mamá para consolar? Bueno, si uno se caía y se tropezaba, sana, y ponía la mano. Y decían toda la frase completa, clásico de las mamás, para distraer también la mente del niño que no esté pensando en el dolor. Pero ellos tienen así como una especie de poder especial, ¿no? Cuando uno estaba más triste, cuando uno estaba más dolido, ¿verdad? Llegabas con mamá y mamá, me duele. Y mamá te abrazaba, ¿verdad? Y te consolaba. Y tú te sentías mejor, ¿verdad que sí? Dice, si no sanas hoy, sanas mañana también. ¿Verdad? Si no sanas hoy, sanas mañana. Como que ya te decía que algo bueno iba a pasar en tu vida, ¿verdad? Pero fíjense que cuando leí este versículo, y ya lo había leído, pero me hace mucho pensar de la... A veces miramos a Dios como un hombre, ¿verdad? Como si fuera del género masculino, ¿verdad? Y aquí está tomando una actitud maternal. Muchos piensan, bueno, los hombres pues no tenemos esa facultad, para muchos piensan, pero el caso de Dios, ¿sí? El caso de Dios, Él nos consuela como nuestra mamá. Yo sé que nuestro hermano Ricardo allá debe haber estado pensando, ¿cómo estará mi mamacita ahorita conmigo, verdad? Para que me chiqueara. ¿Sí? Creo que no piensa eso, ¿verdad? Los que tienen su mamá, ¿verdad? Que todavía puede chiquearlos, pues qué bueno, pero los que no lo tenemos, ¿verdad? Pues nomás se acuerda uno, ¿verdad? De cómo mamá nos ayuda, nos protege, nos cuida, y nos decía, a nosotros los Álvarez, mamá tenía una medicina especial. Siempre nos acordamos. ¿Estabas tú enfermo? ¿Sí? Y decía mi mamá, tráiganle un gansito a mi hijo. Tráiganle un gansito a mi hijo. Y uno se comía aquel gansito y ya estaba casi curado. Una concha de chocolate. No sé, yo sé que su mamá debe tener alguna fórmula especial también. Pero mire que cuando leo este versículo, qué bonito, porque dice, Jehová, ¿verdad? Así como una mamá te va a proteger, te va a cuidar, ¿sí? Y eso nos enseña algo importante, porque la enfermedad es un motivo para que el Señor, un medio para que el Señor haga su trabajo con nosotros.
Fíjense que a veces estamos muy sanos y muy fuertes y sí pedimos a Dios, ¿verdad? Y confiamos mucho en nuestra fuerza, en nuestra salud. Y nos damos oportunidad de que el Señor nos chiquee un poquito, como mamá, ¿me entiende? Y sin embargo el versículo nos está hablando de cómo Jehová nos cuida de esa manera y que la enfermedad es un motivo más para que el Señor lo pueda hacer de esta manera. Entonces, el versículo nos enseña la palabra consolar. Y curiosamente mi mamá se llamaba Consuelo, ¿sí? Entonces, mamá era un consuelo para nosotros. Hablando de que es su nombre, ¿verdad? Era un consuelo para nosotros. Yo sé que su mamá es lo mismo. Jehová para nosotros, Dios mismo para nosotros, es ese consuelo que necesitamos. Y dice, así, para que no nos demos una idea de cómo el Señor nos cuida, no solamente nos pone blandita en la cama, sino que nos consuela como nuestra mamá. ¿Sí? Y eso es bien bonito. Para mis hermanos que están enfermos, ¿verdad? Piénselo de esta manera. El Señor toma esa oportunidad para abrazarlo, para arroparlo, ¿verdad? Para cobijarlo, hacerle así una espaldita, ¿me entiendes? Que a veces uno piensa que pues como estás fuerte y no necesitas de eso, y soy muy hombre, ¿verdad? No necesitas de aquello, pero el Señor, ¿verdad? Toma esta oportunidad, perdón, para acurrucarnos, ¿verdad? De esa manera maternal. Vamos a ver otro versículo. Cuando esto está pasando, mire, cuando esto pasa en nuestras vidas, nosotros tratamos de implorar al Señor. Y yo he escuchado muchos hermanos que dicen, ten fe, hermano, el Señor te va a curar, ¿sí? Y uno, ¿verdad? Que está sano, pues es bien fácil decirlo, ¿verdad? Pero cuando uno, mire las mamás sobre todo, ¿sí? Qué triste es cuando su hijo está enfermo y no puedes hacer nada. Las hermanas me van a entender esto, ¿verdad? Mi hermana Mondragón yo creo que ha de pensar lo mismo, quisieran ellos estar en lugar del niño, ¿verdad? Del hijo, ¿sí? Y entonces uno le dice, ten fe, y es lo único que puedes tener en ese momento, no hay más que puedas hacer. Pero mire que esa es una promesa de Dios, y a veces para nosotros el mismo dolor, la misma angustia nos despega, ¿sí? De aquella promesa y nos hace ver aquello como muy remoto, tal vez como irreal. E inmediatamente pedimos ayuda a nuestros hermanos. Y usted lee oración por tal, y oración por tal, y oración por tal. Están enfermos y siempre hay una sección en la que hablamos de oraciones por nuestros enfermos, ¿verdad? Pero vea, dice Mateo 9:22. Miren, Mateo 9:22. Ahora vamos a darle chance a nuestros hermanos de Ramos. Estas son palabras de Jesús. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, y la mujer no salva desde el día de hoy. Muy bien, ve usted aquí algo importante. Nos vamos a enfocar exclusivamente, la historia la sabemos, mira, no voy a ahondar mucho en la historia, pero yo quiero ahondar mucho en la palabra de Jesús cuando dice, ten ánimo. Y me gusta porque dice, ten ánimo, hija. No sé, inmediatamente se me viene a la mente la expresión de Jesús en ese momento. Cuando tú tienes dolor, tu cara cambia completamente, ¿sí? Y el Señor le dolía lo que sentía aquella mujer, le dolía en su corazón, entonces Él trata de animarla. Pero dice, gracias a tu fe, tú te has salvado. Gracias a la fe. Ahora bien, ¿dónde se estribaba o dónde estriba, dónde está el punto en donde se apoya las palabras del Señor? Bueno, en la palabra fe. ¿Fe en qué? ¿Fe en el doctor? ¿Fe en la medicina? ¿Fe en su fuerza? ¿En su fortaleza? No, esta mujer tenía fe en qué? En Jesús. Es lo que le salvó. Ahora, hablando no solamente de salvación física, sino también de salvación, ¿sí? Espiritual.
Ahora, mire, vamos a comparar este versículo con el siguiente. Vamos a Marcos, capítulo 9, 22 y 23. Marcos 9, 22 y 23. Nos toca los de Juan. Y muchas veces le echaban el fuego y en el agua para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ok, mire usted, aquí hay una situación bien difícil. Sí, este niño estaba de veras muy enfermo, ¿sí? Y entonces nos habla de la situación que este niño, que esta persona que desde niño desde niño había sufrido esta enfermedad, ¿sí? Y entonces desde niño dice, cuál era lo que le achacaba a ella, qué es lo que le pasaba, dice, se echa en el fuego y en el agua, dice, para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, el que cree, todo le es posible. Estamos hablando de una persona con un espíritu, ¿verdad? Y estaba completamente mal. Pero él dice una cosa importante, si crees, ¿sí? Si tú realmente crees, puedes llegar a tener el beneficio de Dios, ¿sí? Estas son promesas del Señor, ¿sí? Son promesas del Señor. Pero uno se queda pensando, bueno, ¿qué pasa cuando yo creí, yo tuve fe, pero fíjese que hasta, pues, no se quitó la enfermedad o inclusive murió? Y muchos hermanos que yo conozco han dejado la iglesia por esa situación. Porque dicen, yo tenía fe en Dios y yo le pedí y nunca pasó nada. A veces no tenemos nosotros en cuenta que el Señor está usando, como al principio, cuando comenzamos hablamos acerca de cómo el enojo del Señor, ¿sí?, puede provocar que nosotros tengamos una enfermedad, ¿sí?, mientras nosotros estamos haciendo algo malo. Escúcheme. Ahora, sin embargo, aquí estamos hablando que vamos a un versículo que nos ayuda a entender esto. Romanos 8:28. Versículo muy conocido. Vamos a seguir pidiendo que los hermanos lean para tener participación. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ve usted esto? Todas las cosas son para bien. Todas las cosas. Entre ellas, las enfermedades. Entre ellas, la muerte de seres queridos. ¿Sí? Son para bien. Hay alguna conexión, según las Escrituras, en las que lo que hay a nuestro alrededor, los acontecimientos que se van uniendo a nuestras vidas, ¿sí?, llevan un objetivo. Cuando Dios lo dirige. Y, ¿sí?, ahí viene la advertencia de aquellos que hacen las cosas de Dios, voy a usar la palabra, que se portan bien, o que hacen la voluntad de Dios, más fácil, ¿sí? Pero dice, todas las cosas. Y si tú no aprendes de lo que pasa en tu vida, vamos a ver, por medio de la enfermedad, y no ves realmente lo que el Señor quería enseñarte con aquello, ¿verdad?, entonces tú pierdes la oportunidad. Hasta la próxima. Porque necesitamos aprender nosotros qué es lo que el Señor quiso decirnos con aquello. Por eso, porque todas las cosas son para bien. Y uno no puede entender, oye, mira mi situación, mira cómo quedé, ¿cómo esto va a ser para bien? ¿Sí? ¿Cómo tú puedes pensar que mi enfermedad, mira, me quedé sin un ojo, me quedé sin una mano, no sé? ¿Cómo puedes decir que es para bien? Pues bien, cuando hacemos la voluntad de Dios, aún esas cosas son para bien, porque Dios está dirigiendo nuestras vidas. Le decía yo a Noemí el otro día que mi hermano Pedro
me hizo una pregunta, me dijo, ¿qué aprendiste de todo esto después de que salí del hospital? Y entonces, inmediatamente, porque fue mi resumen, yo cuando lo analicé dije que dependo completamente de Dios, completamente de Dios. Es lo que yo aprendí más de aquello, que mi vida, mi respiración, mis fuerzas dependen completamente de Dios. Y si no aprendes eso, ¿verdad? Si no te dejas, te sueltas, así, a la nada, te sueltas, ¿sí? Para que el Señor te tome, y no comprendes eso en esa situación, vendrán más. Pero cuando esas cosas son para bien, y va creciendo tu fe, va creciendo tu situación con respecto al conocimiento, al entendimiento, a lo que tú sabes de Dios. Ahora bien, vamos a, ya casi para terminar, quiero que veamos este versículo. Vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 17 y 18. Y me vienen en orden, ¿saben por qué? Porque así es más fácil, no quiero que ande brincando de Génesis a Apocalipsis, porque vamos a terminar con Apocalipsis. La segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. ¿Qué nos lee, por favor? ¿Segunda de Corintios qué, perdón? Segunda de los Corintios 4, capítulo 4, versículos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Ve usted? Lo que está, y yo creo que quien más tenía razón respecto a esto era el apóstol Pablo. Lo que él sufría, ¿verdad? En su vida, lo que estaba pasando como cristiano. Dice, bueno, hay cosas que nosotros sufrimos como cristianos. Pero dice, eso es momentáneo. Es temporal. Y yo sé, vuelvo a repetir que para el que está en esa situación, aquella situación se hace eterna. Pero el apóstol trata de animarnos y decirnos, mira, porque esa situación viene a cambiarte en ti, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Eso es lo que llegas a ver, y es lo que llegas a entender por medio del sufrimiento. ¿Sí? Cuando tú experimentas esa situación de sufrimiento, las cosas que tú ves, ¿sí? Las que tú creías que eran tangibles, que eran creíbles, ¿sí? Cambian completamente, porque lo que ves ahora son las cosas que no se ven. Las cosas que tú ignorabas o que no podías ver y que allí estaban. Entre ellas, el poder, la gloria del Señor, ¿sí? Todo lo que hemos mencionado que Él hace en tu vida. Y entonces, esto viene a surgir después de una tribulación, de un problema en tu vida, de una circunstancia en la cual tú has sido probado. Y entonces, el versículo nos habla de cómo vale mucho más, ¿sí? Escuche, la gloria eterna que el sufrimiento que podamos tener en esta tierra. Ahora bien, estamos hablando de situaciones en las que en aquel entonces eran perseguidos la iglesia y estaban siendo muertos con situaciones con muertes muy terribles, agresivas, no sé, muy feas, que tal vez nosotros no podíamos tener en mente, algo así. Sin embargo, esto viene a cumplirse con las palabras que dice aquí el apóstol. Es mucho más grande la gloria eterna, ¿sí? Que todos los sufrimientos. Vamos a los últimos versículos. 1 de Pedro 4, 12 y 13. ¿Quién nos lee, por favor? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Este versículo nos habla de que cuando nosotros obtenemos este momento de prueba, el momento de dolor, estamos siendo partícipes,
¿sí? De los sufrimientos de Cristo. Yo me puse a pensar, bueno, nosotros no podemos compararnos con lo que el Señor sufrió por nosotros, ¿verdad? No podemos compararlo. No hay ninguna mínima índice de comparación en esto. Sin embargo, hay un versículo que, miren que cuando lo leí, pues se me puso un nudito en la garganta, porque es bien, si usted lo lee a fondo, lo que trata de decir, se da cuenta del sentimiento del Señor para con nosotros, como seres humanos. Mira, véanlo, está en Lucas 7:13. Lucas 7:13 y 14. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. No leemos toda la historia, pero esta parte es bien significativa. Mire que cuando el Señor la ve, dice el versículo, y cuando el Señor la vio, se compadeció. Cuando tú ves a alguien que llora, que sufre, sobre todo si una mujer, no sé, uno como hombre, ¿verdad? Si ves llorar a una mujer es difícil. Ver llorar a un niño, ¿verdad? No era viuda. Y era su único hijo, ¿sí? Y era una situación bien difícil. Yo sé que nuestros hermanos allá en Ramos están pasando una situación en que una hermana ha muerto, ¿sí? Bueno, esta hora con el Señor ha pasado, ahora sí que a la presencia de Dios. Y es bien difícil, ¿verdad? Porque lloramos, no lo vamos a ver, no va a estar más con nosotros. Y esta mujer, pues le pidió al Señor. Yo creo que todos lo pediríamos, ¿no? Señor, levántala, ¿no? Porque mira, la mujer le da sus argumentos y dice, pues él es el que me sustenta, es mi hijo, ¿verdad? Pues qué madre no pediría eso al Señor, ¿no? Y me gusta porque el versículo dice, Él se compadeció de ella, ¿sí? Tuvo misericordia, y usa la palabra, dice, no llores. ¿Sí? Es increíble, ¿no?